Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que vayan a ver el video. Vamos a empezar a ver algunas formalizaciones que hay al concepto de computabilidad efectiva o calculabilidad efectiva. Esa es la primera parte de ese panorama. Bueno, pues resulta que la sesión va a constar de dos partes, una motivación y luego el concepto de máquina de Turing, que ya lo deben de conocer por el curso de lenguajes formales y autómatas, y si no, pues en mi página podrán encontrar eh, esa parte en el curso correspondiente que está ahí en mi página. De todos modos, aquí lo vamos a ver. Eh, si no lo vieron, pues lo vamos a ver aquí en el curso, entonces tampoco es que haya mucho problema. Ok, eh, como ya vieron en la sección anterior, o las dos sesiones anteriores, mejor dicho, el concepto de calculabilidad efectiva se describió muy informalmente. Ahora queremos hacer aquellas ideas precisas. Para lograr esto, pues hacerlas parte de las matemáticas. En efecto, varios enfoques para hacerlo serán descritos: dispositivos de cálculo idealizados, definiciones generativas, es decir, la clase más pequeña que contiene ciertas funciones iniciales y que es cerrada bajo ciertas construcciones. También hay desde la parte de lenguajes de programación y definibilidad en lenguajes formales. Bueno, es un hecho significativo que estos enfoques, a pesar de ser muy distintos, afortunadamente producen conceptos exactamente equivalentes. Esta sección da un panorama general de un número de maneras diferentes, pero equivalentes, de formalizar los conceptos de calculabilidad efectiva. En capítulos posteriores se desarrollarán con todo detalle algunas de estas maneras. Bueno, pues resulta que a principios de 1935, Alan Turing era un estudiante de 22 años de edad, graduado en el King's College en Cambridge, bajo la asesoría de Max Newman. Estuvo trabajando en el programa de formalizar el concepto de calculabilidad efectiva. En 1936 se enteró del trabajo de Alonzo Church en Princeton. Church también había estado trabajando sobre el mismo problema y en su artículo de 1936, cuyo nombre es Un problema insoluble de teoría elemental de números, presentó la afirmación categórica de que la clase de funciones calculables efectivamente debe ser idéntica a la clase de funciones definibles en el cálculo lambda. Este es un lenguaje formal para especificar la construcción de funciones. Y finalmente, el cálculo lambda, pues es la base de los lenguajes funcionales desde Lisp, Haskell, ML, incluso en Python existe esta parte está basado, por lo menos la parte funcional de Python está basado en el concepto de cálculo lambda. Bueno, aún más, Church mostró que exactamente la misma clase de funciones puede ser caracterizada en términos de derivabilidad formal de ecuaciones. Bueno, posteriormente Turing terminó de escribir rápidamente su artículo, en el cual presentó un enfoque muy diferente para caracterizar las funciones calculables efectivamente, pero uno que, como demostró, una vez más producía la misma clase de funciones que Church había propuesto. Con el estímulo de Newman, Turing fue a Princeton por 2 años, donde escribió su tesis doctoral bajo la dirección justamente de Alonzo Church. El artículo de Turing sigue siendo una introducción a sus ideas muy legible. ¿Cómo podría, lo que se preguntaba Turing, es cómo podría un empleado diligente realizar un cálculo siguiendo instrucciones? Él o ella podría
organizar el trabajo en una libreta, en cualquier momento dado. Su atención se centra en una página en particular. Siguiendo sus instrucciones, podría alterar la página y entonces podría cambiar a otra página. Y como la libreta es suficientemente grande o el suministro de papel nuevo es suficientemente vasto, nunca llega a la última página. El alfabeto de símbolos disponibles para el empleado debe ser finito. Si hubieran infinitos símbolos, entonces habrían dos que serían arbitrariamente similares y se podría confundir. Luego podemos, sin pérdida de generalidad, pensar que podemos escribir sobre una página de la libreta un solo símbolo. Y podemos imaginar que las páginas de la libreta están puestas una al lado de la otra, formando una cinta de papel que consiste de cuadrados. Cada cuadrado está en blanco o tiene impreso un símbolo. Por uniformidad, podemos pensar que un cuadrado blanco contiene el símbolo blanco que le vamos a llamar B. En cada etapa de su trabajo, el empleado o una máquina mecánica puede alterar el cuadrado que está examinando, puede poner atención al siguiente cuadrado o al previo, y puede ver las instrucciones para saber cuál de ellas debe seguir a continuación. Turing describió la última parte como un cambio de estado mental. Cambiar de estado, como saben en la parte de autómatas, él lo describió como un cambio de estado mental. Turing escribió, ahora podemos construir una máquina para hacer el trabajo. Tal máquina es, por supuesto, ahora llamada máquina de Turing. Una frase que usó Church en su revisión al artículo de Turing que apareció en The Journal of Symbolic Logic. La máquina tiene una cinta potencialmente infinita. Inicialmente el numeral o palabra dada de entrada se escribe en la cinta, la cual es blanca en los restantes cuadrados. La máquina es capaz de estar en cualquiera de los estados finitos. La palabra mental es inapropiada para una máquina. Bueno, en cada paso del cálculo, dependiendo del estado en que se encuentre en el momento, la máquina puede cambiar el símbolo en el cuadrado que está examinando en ese momento y puede dirigir su atención al cuadrado a la izquierda o a la derecha. Y entonces puede cambiar su estado a otro estado. La cinta se extiende sin fin en ambas direcciones. El programa para esta máquina de Turing se puede dar mediante una tupla, donde los posibles estados de la máquina son, vamos a llamarles así, desde Q1 hasta QR. Cada línea de la tabla es una quintupla de la forma Q sub I, S sub J, S sub K, D y Q sub M. La que será interpretada como que siempre que la máquina esté en el estado QI y el cuadrado examinado contiene el símbolo SJ, entonces el símbolo debe ser cambiado a S sub K y la máquina debe cambiar su estado al cuadrado a la izquierda si D es igual a L o a la derecha si D es igual a R y cambia al estado Q sub M. Posiblemente el símbolo SJ es el símbolo blanco B, lo que significa que el cuadrado examinado es blanco. Posiblemente SK, el símbolo que deba de escribir, es B, lo que significa que lo que sea que esté en el cuadrado tiene que ser borrado. Bueno, esa es una variante. Para que el programa no sea ambiguo, no deben haber dos quintuplas diferentes con los primeros dos componentes iguales. Al relajar el requerimiento con respecto a la ausencia de ambigüedad, obtenemos el concepto de máquina de Turing no determinista, la que será útil posteriormente en la discusión de computabilidad factible. Uno de los estados, digamos Q sub 1, lo vamos a designar como el estado inicial, es decir, el estado en el que la máquina empieza a calcular. Si empezamos a ejecutar la máquina en este estado y examinamos el primer cuadrado de su entrada, podría, o tal vez no, después de algún número de pasos, alcanzar un estado y un símbolo para los cuales su tabla carece de una quíntupla que tenga ese estado y ese símbolo, como sus primeros dos componentes. En ese punto, la máquina para. Y podemos mirar en la cinta, iniciando con el cuadrado que estaba bajo consideración, para ver qué numeral o palabra de salida tiene. Ese sería el resultado del cálculo. Bueno, ahora supongo que signo es un alfabeto finito. El símbolo B no lo vamos a contar como un miembro de signo.
sea sigma asterisco el conjunto de todas las palabras sobre este alfabeto. Esto es, sigma asterisco, como ya deben de saber bien, es el conjunto de todas las cadenas, incluyendo la cadena vacía, que consiste de miembros de sigma. Supongo que f es una función parcial de aridad k, de sigma asterisco en sigma asterisco. Bueno, entonces diremos que f es computable a la Turing si existe una máquina de Turing M que cuando empieza en su estado inicial escaneando el primer símbolo de una tupla de aridad k, vamos a denotarla como W flecha superior de palabras, escrita sobre la cinta con un cuadrado blanco entre las palabras y con el resto de la cinta en blanco, se comporta como sigue. Si f de W flecha arriba converge, recuerden, la flecha hacia abajo es, no sé si se vaya a ver, sí, esta flechita significa, o lo vamos a entender o a leer como que converge. ¿Qué significa eso? Pues que la tupla W está en el dominio de F. Entonces M eventualmente para y en ese momento está escaneando el símbolo más izquierdo de la palabra, que es el resultado de calcular F de W, la cual es seguida por un cuadrado blanco. Si FW diverge, flecha esta hasta arriba, significa, o lo vamos a leer como que diverge. Lo cual significa pues que la tupla W no está en el dominio de F. Entonces, los, si no está en el dominio de la tupla W, pues significa que M nunca va a parar. Porque no está en el dominio, entonces puede calcular la tupla W, pues por eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tomo un alfabeto de 2 letras, sigma igual a AB. Séame la máquina de Turing dada por el siguiente conjunto con 6 quíntuplas. Ajá, en el libro del que estoy haciendo la traducción hay un error. La quinta quíntupla aparece como Q sub 2, blanco, blanco, R y Q sub 2. Entonces, como un ejercicio, diga cuál es el comportamiento de esta máquina y que calcula. Bueno, entonces tenemos esas quíntuplas. Dice que estando en Q1 y leyendo A, escribe A, se mueve a la derecha y permanece en Q1. Y así, cada vez que ve una A, se mueve a la derecha y se queda en Q1. En Q1 leyendo B, escribe B, se mueve a la derecha y escribe Q1. Eh, en Q1 si lee un blanco, escribe una A, se mueve a la izquierda y pasa a Q2. En Q2, la tarea de Q2 es hacer dos cosas. Si lee una A, la deja ahí, la escribe, se mueve a la izquierda y sigue en Q2, pero vamos a la izquierda. Si en Q2 lee una B, la deja, se mueve a la izquierda y se queda en Q2. El propósito es llegar hasta el inicio de lo que está escrito. En Q2, si ve un blanco, pues significa que ya llegó al inicio bueno, está a la izquierda, de hecho, del inicio de la cadena, deja el blanco, se mueve a la derecha y pasa a Q3. Como no hay ninguna tupla para Q3, pues eso significa que ahí la máquina de Turing para. Ajá. Bueno, eso es lo que aquí se ha explicado. Entonces, pues, ¿qué es lo que calcula? Pues si estaba W, la cadena W escrita en la cinta inicialmente, entonces lo que va a calcular es justamente que f de W deja W y hasta el final le pone una A, que es lo que vimos aquí. Cuando llega al extremo derecho de la cinta y le ve, pone una A de más y empieza a moverse a la cinta y cambia el estado. Se empieza a mover a la izquierda de la cinta, cambia el estado Q2 y bueno, lo que ya expliqué. Bueno, necesitamos adoptar convenciones especiales para manejar la palabra vacía lambda.
la cual pues no ocupa ningún cuadrado. Esto se puede hacer de diferentes maneras. La siguiente es la manera que el autor escoge. Si la máquina está escaneando un cuadrado blanco, entonces la palabra de salida es lambda. Para una función de aridad 1f, para calcular f de lambda, simplemente iniciamos con una cinta en blanco. Para una función de aridad 2g, para calcular g de w lambda, iniciamos solo con la palabra w, escaneando el primer símbolo de w. Y para calcular g de lambda w, también empezamos con solo la palabra w sobre la cinta, pero escaneamos el cuadrado blanco justo a la izquierda de w. Y en general, para darle a una función de aridad k la entrada, esta tupla con k palabras, consistido de k palabras de longitudes n sub 1 hasta n sub k, iniciamos la máquina escaneando el primer cuadrado de la configuración de entrada de longitud. Esta va a ser su longitud, ¿verdad? N sub 1 sumado hasta n sub k, que son las tuplas, más k símbolos menos 1. ¿Cuáles símbolos? Pues primero ponemos los n símbolos de u sub 1, luego ponemos perdón, el blanco, es decir, vamos a separar los símbolos de u sub 1 y con los de n sub 2 mediante un blanco, los de n sub 2 con los de n sub 3 con un blanco, etcétera, hasta que lleguemos a los n sub k símbolos de uk. Y obviamente todavía lo que hay a la izquierda y a la derecha de la cinta va a estar en blanco. Aquí cualquier NI puede ser 0. En el caso extremo, todos pueden ser 0. Bueno, un inconveniente obvio de estas convenciones es que no existe diferencia entre el par V y el triple V lambda. Otras convenciones evitan este inconveniente a costo de introducir su propia idiosincrasia, es decir, pues también eh, eh, van a tener algunos problemas con otras partes de la notación. Bueno, la definición de computabilidad a la Turing puede ser adaptada fácilmente a funciones parciales de aridad k sobre n. La manera más simple de hacerlo son usando numerales en base 1. Entonces, bueno, por ejemplo, podríamos tomar el alfabeto de una letra sigma igual una raya vertical, cuya única letra es el símbolo barra vertical. O para ser más convencionales, pues podemos escoger que sigma sea el conjunto que solo tiene el símbolo 1 en lugar de la barra vertical. Entonces, ¿cómo configuramos o cómo la configuración inicial para el triple 304 es, ponemos 3 unos, luego un blanco para la separación, luego un blanco para el 0, que también nos sirve de separación para los 4. Recuerden que estamos trabajando en un unario. Bueno, entonces la tesis de Church, también llamada particularmente en el contexto de máquinas de Turing, también se le conoce como tesis de Church-Turing, es la afirmación de que este concepto de computabilidad a la Turing es la formalización correcta del concepto informal de calculabilidad efectiva. Ciertamente la definición refleja la idea de seguir instrucciones predeterminadas sin limitar la cantidad de tiempo que puede requerir. El nombre de tesis eh, Church-Turing realmente pues obscurece el hecho de que Church y Turing siguieron caminos muy distintos para llegar a conclusiones equivalentes. Esto no es malo, esto le da poder a que formalmente, y por eso se llama tesis, no es algo que se puede probar. Pero bueno, hasta ahorita no se han encontrado funciones que no puedan ser calculados con esos formalismos. Bueno, entonces, como aquí dice, la tesis de Church ha alcanzado aceptación universal. Kurt Gödel escribiendo en 1964 sobre el concepto del sistema formal en lógica, implicando la idea de que el conjunto de deducciones correctas debe ser un conjunto decidible. Dijo que debido al trabajo de Alan Turing, ahora se puede dar una definición precisa e incuestionablemente adecuada del concepto general de sistema formal. Es decir, pues todo lo que sea probable debe ser formar un conjunto decidible. Y bueno, otros concuerdan.
La robustez del concepto de computabilidad a la Turing se evidencia por el hecho de que es insensible a ciertas modificaciones a la definición de una máquina de Turing. Por ejemplo, podemos imponer limitaciones al tamaño del alfabeto o podemos incidir en que la máquina nunca se mueva a la izquierda de su punto de inicio. Ninguna de esas afectará a la clase de funciones parciales computables a la Turing. Turing desarrolló estas ideas antes de la introducción de las computadoras modernas digitales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Turing jugó un papel activo en el desarrollo de las primeras computadoras y en el campo emergente de la inteligencia artificial. Durante la guerra, trabajó descifrando el código Enigma, como a lo mejor probablemente algunos de ustedes hayan visto la película, usado por los alemanes en el campo de batalla. Trabajó trabajo militarmente importante, el cual permaneció clasificado hasta después de la muerte de Turing. Bueno, uno podría especular si Turing habría formulado sus ideas de manera diferente si su trabajo lo hubiera hecho después de la introducción de las computadoras digitales. Bueno, vamos a analizar este problema del castor ocupado. Supón que queremos una máquina de Turing, iniciando con su cinta en blanco, que escriba tantos unos como pueda y que luego pare. Con un número limitado de estados, ¿cuántos unos podemos obtener? Para hacer las cosas más precisas, tome máquinas de Turing con el alfabeto 1. Así, bueno, que contiene el símbolo 1. Así los únicos símbolos son blanco y 1. Bueno, permitiremos que tales máquinas tengan en estados, más un estado de paro, que puede ocurrir como el último miembro de una quíntupla, pero no como el primer miembro, porque si no nos haría de paro, ¿verdad? Para cada n, solo existen finitas máquinas de Turing esencialmente distintas. Algunas de ellas, iniciando con la cinta en blanco, podrían no parar. Por ejemplo, analicen esta máquina de un estado. Q1 lee un blanco, escribe un 1, se mueve a la derecha y se queda en Q1. Pues nunca va a parar, ¿verdad? Escribe por siempre sin parar unos. Pero entre aquellas que paran, buscamos las que escriben muchos unos. Bueno, vamos a definir esa función que es importante, la función phi de n. Esa función la vamos a definir como el número más grande de unos que pueden escribirse por una máquina de Turing de n estados, como se describió antes. Aquí antes de que pare. Por ejemplo, phi de 1 es igual a 1, ya que la máquina de un estado, Q1 blanco, 1, se mueve a la derecha, ajá. Estamos en Q1, lee un blanco, recuerden, toda la cinta está en blanco, escribe un 1, se mueve a la derecha y le ponemos al final el estado de paro. Y no lo contamos como dentro de, como un estado, ajá, es un estado extra que no lo vamos a contar. Bueno, este escribe un 1 y ninguna de las otras máquinas de Turing de un estado lo hacen mejor. No hay muchas otras máquinas de un estado y uno puede examinarlas todas en un plazo de tiempo razonable. Bueno, vamos a acordar que phi de 0 es igual a 0. Entonces podemos decir que phi es una función total. También es lo decreciente, ya que no es un impedimento tener un estado extra para trabajar. Bueno, pues a pesar del hecho de que phi es meramente el miembro más grande de cierto conjunto finito, no existe un algoritmo que nos permita en general evaluarlo. Bueno, como ejemplo 2, acá tenemos un candidato de dos estados. De nuevo empieza con la cinta en blanco, está en el Q1, escribe un 1, se mueve a la derecha, pasa a Q2. Estando en Q2 y leyendo en blanco, escribe un 1, se mueve a la izquierda y regresa a Q1. Y finalmente de Q2 y leyendo un 1, escribe un 1, se mueve a la derecha y escribe y se pasa al estado final. Entonces, hagan el ejercicio. Esta cinta en blanco, empezando con la cinta en blanco, esta máquina escribe 4 unos consecutivos y luego para después de 6 pasos, leyendo el tercer 1.
Está invitado a verificar corriendo la máquina. Concluimos que phi de 2 es mayor o igual que 4. Bueno, es un teorema importante que es el teorema de Rado, que lo propuso y demostró en 1962. La función phi no es computable a la Turing. Aún más, para cualquier función f computable a la Turing, tenemos que phi de x es menor que phi de x, para todo x suficientemente grande. Esto es, phi domina eventualmente, perdón, sigma domina eventualmente cualquier función total computable a la Turing. La prueba. Asumo que hemos dado alguna función f computable a la Turing. Debemos mostrar que sigma eventualmente la domina. Defina, por razones que pueden parecer inicialmente misteriosas, la función g, que es la función que calcula el máximo entre f de 2 a la x y f de 2 a la x más 1, y a ese máximo le agrego un 1. Entonces, que es total, y uno puede mostrar que es computable a la Turing. Así existe alguna máquina de Turing M, con digamos k estados, que la computa, usando el alfabeto que tiene el símbolo 1 y notación base 1. Para cada x, sea n sub x la máquina de Turing de x más k estados, que primero escribe x1 sobre la cinta y luego imita a m. M es la que calcula g. Entonces, los x estados nos permiten escribir x1 en la cinta de manera directa, y luego están los k estados de m. Entonces, n sub x, cuando inicia con una cinta en blanco, escribe g de x unos en la cinta y para. Así tenemos que pues, claramente g de x es menor o igual que phi de x más k, por la definición de sigma. Así tenemos que f de 2x y f de 2x más 1, ambas son menor que g de x, y g de x, por como definimos g, ¿verdad? Y g de x es menor o igual que sigma de x más k. Así, x es mayor o igual que k. Entonces tenemos esta relación. Sigma de x más k es menor o igual que sigma de 2x, que es menor o igual que 2x más 1. Poniendo las dos líneas juntas, ¿verdad? Vemos que f es menor que sigma de 2k en adelante. Así, sigma crece más eventualmente que cualquier función total computable a la Turing. ¿Qué tan rápido crece? Bueno, entre los números más pequeños, phi de 2 es igual a 4. Eh, el ejemplo que vimos, obtuvimos que sigma de 2, perdón, es mayor o igual que 4. La otra desigualdad no es enteramente trivial, ya que existen miles de máquinas de dos estados. También se ha mostrado que sigma de 3 es igual a 6 y sigma de 4 es igual a 13. De aquí en adelante solo son conocidas cotas inferiores. Imagínense. En 1984 se encontró que, fíjense, sigma de 5 es al menos 1915. En 1990 se elevó a 4098. Y sigma de 6, perdón, es mayor que 3.1 por 10 a la 10.566. Y bueno, la conjetura es que sigma de 7 debe ser un número astronómico. Estas cotas inferiores se establecen usando codificaciones ingeniosamente complejas para crear pequeñas máquinas de Turing que escriben muchos unos y luego paran. Probar además cotas superiores sería difícil. En efecto, uno puede mostrar bajo algunas suposiciones razonables que cotas superiores para sigma de n son probables solo para finitos n. Bueno, ahora analicemos esto. Si pudiéramos solucionar el problema de paro, tendríamos el siguiente método para calcular sigma de n. Listamos todas las máquinas de n estados, descartamos aquellas que nunca paran, ejecutamos las que sí paran y luego seleccionamos la puntuación más alta. Como sabemos que van a parar, pues eventualmente van a parar.
y entonces podríamos seleccionar cuál de esas máquinas escribió la mayor cantidad de uno. Recuerden, estamos hablando hipotéticamente, suponiendo que tenemos todo el tiempo del mundo. También es hipotético que tenemos una cantidad infinita de espacio, como habíamos visto en las sesiones pasadas. Pero bueno, como, no, como el segundo paso es el que nos da problemas. Como ya vimos, no es el problema de paro es un problema indecidible o no calculable. Ajá, entonces no podemos darnos cuenta si van a parar o no. Entonces, pues ese es el que falla. Nueva información sobre la función sigma de Rado sigue descubriéndose. Noticias recientes se pueden obtener en la página web mantenida por Heiner Maxen. Ahí está la liga por si les parece interesante estas cosas, cómo se codifican estas máquinas de Turing y todo el trabajo de cómo se hace para calcular esos números. Les sugiero, pues eso, les sugiero que revisen esta página para que puedan pues, profundizar un poquito en esto de la función sigma de radio. Bueno, pues es todo por esta ocasión. Pásenla muy bien. Nos vemos en asesorías. Gracias.